Imagina una torre metálica en la península de Kola, al norte de Rusia, erguida contra un viento polar, y bajo ella, un agujero que desciende más de 12 kilómetros hacia la corteza terrestre. No es una mina, no es un túnel habitable, es un pozo de ciencia. El Kola Super Deep Borehole, la perforación más profunda que el ser humano ha hecho nunca en tierra firme. Su origen está en la Guerra Fría, en un tiempo donde no solo se competía en el cielo con cohetes y satélites, sino también en las profundidades de la Tierra. Estados Unidos había iniciado el proyecto Moholy, un intento de atravesar la corteza oceánica desde el mar. La Unión Soviética respondió con la decisión de excavar desde tierra firme hacia las raíces continentales. El objetivo no era oro ni petróleo, era conocimiento puro, estudiar la transición entre corteza y manto, leer el registro de las rocas más antiguas y acercarse al llamado límite de Mohorovičić. Comenzaron en 1970 en un sitio remoto de la península de Kola por su geología estable y por su accesibilidad a infraestructuras soviéticas. Levantaron una torre de perforación que parecía insignificante, pero que ocultaba una ambición colosal. La perforación avanzó lentamente. Primero kilómetros de granito, luego capas metamórficas. Cada metro descendido significaba nuevas muestras, nuevas texturas, nuevas preguntas. En 1979 superaron el récord mundial de profundidad y en 1989 alcanzaron los 12 MEO de 62 metros, el agujero más profundo jamás excavado por el hombre. Lo que encontraron no fue lo que esperaban. La temperatura a esa profundidad era mucho mayor de lo previsto, casi 180 grados, lo que volvía plásticos a los materiales y hacía casi imposible seguir perforando sin que los equipos se destruyeran. Hallaron también algo sorprendente: agua atrapada en las rocas a profundidades donde la teoría decía que no debía haber. Agua antigua, encerrada en grietas microscópicas, un testigo del ciclo hidrológico profundo. Y encontraron microfósiles de plancton, restos orgánicos fósiles en capas de más de 2.000 millones de años, comprimidos y transformados pero aún reconocibles bajo la lupa de los geólogos. Cada núcleo extraído era un libro de historia terrestre, pero cada metro descendido costaba meses de trabajo y desgaste de tecnología. Los ingenieros se enfrentaban a presiones y temperaturas que convertían los aceros en mantequilla. Los fluidos de perforación hervían y los equipos sufrían fallas constantes. El agujero se estrechaba cada vez más y la tecnología de la época alcanzó sus límites. El sueño de llegar al manto se desvaneció frente a la realidad física. A principios de los años 90, con el colapso de la Unión Soviética y la falta de fondos, el proyecto quedó abandonado. La torre fue desmontada, los laboratorios se cerraron y el agujero se tapó con una tapa metálica oxidada. De aquel esfuerzo quedó la gloria de un récord y toneladas de muestras que aún se estudian en laboratorios, pero también quedó un eco extraño en la cultura popular. Porque donde hay un agujero profundo nacen los mitos. Se dijo que los soviéticos habían perforado hasta el infierno, que escucharon gritos humanos desde las profundidades, que taparon el pozo con horror. La llamada grabación de los gritos del infierno circuló en radios y cintas en los años 90, como supuesta prueba de lo encontrado en Kola. En realidad era un montaje nacido en un programa satírico, que viajó de país en país hasta volverse leyenda urbana. El mito creció porque el agujero no era visitable, porque estaba en un rincón aislado de Rusia y porque el misterio del subsuelo presta su voz a cualquier ficción. Hoy, quien viaja hasta la península de Kola encuentra solo una losa metálica cerrada, oxidada y cubierta de grafitis. Un acceso a un túnel invisible que fue ciencia pura y ahora es ruina industrial. El récord de profundidad aún se mantiene. Otros intentos han perforado más en longitud total, pero no en profundidad vertical bajo tierra firme. El Kola Super Deep nos dejó más que un agujero. Nos dejó la constatación de que la corteza es más compleja de lo esperado, que la geotermia es más feroz y que las fronteras entre teoría y realidad son más anchas cuanto más abajo se mira. Los datos recogidos ayudaron a entender la geología de escudos antiguos, la estructura de la corteza continental y el comportamiento de fluidos a altas presiones. La experiencia enseñó que llegar al manto por perforación directa es mucho más difícil de lo que soñamos, y que quizás sea más realista acercarnos desde los fondos oceánicos, donde la corteza es más delgada. El agujero de Kola se convirtió en metáfora, un esfuerzo humano que toca límites, un monumento a la ambición científica y a la humildad que la naturaleza nos exige. Y también un recordatorio de que las leyendas nacen donde la ciencia deja huecos, que un experimento puede dar más titulares por lo que no hizo que por lo que consiguió. El día que el pozo cerró, la Tierra respiró como siempre, indiferente. Los humanos, en cambio, nos quedamos con un récord,
un mito y un aprendizaje sobre nuestro planeta. Imagina asomarte a ese borde metálico y pensar en 12 kilómetros de roca bajo tus pies. Pensar que allí abajo hay calor, fósiles, agua y silencio. Pensar que nuestra curiosidad perforó tanto y aún así apenas arañó la piel de la Tierra. El Kola Super Deep es un agujero lleno de vacío y lleno de historia. Un testigo de lo lejos y lo cerca que podemos llegar al mismo tiempo. Si este viaje te encendió una pregunta, acompáñanos. Suscríbete a Univérgico, activa la campana y comparte este video con quien escucha el rumor de la Tierra contigo. Cada semana exploramos ciencia, cosmos, naturaleza y misterio con historias que sorprenden y emocionan.